O básicamente el infierno sí existe y es eterno porque Dios es justo, además de misericordioso, y no puede separar la misericordia de la justicia. Y eso que estoy diciendo no existe en una cita bíblica, así que si me piden la cita bíblica donde dice todo eso que acabo de decir, pues no existe. Bueno, yo planteé el tema, ¿no sería muy gentil de mi parte empezar yo? Bueno, como digo, no sería muy gentil de mi parte empezar yo, pero la idea básica es que Dios, que lo sabe todo y que creó lo que quiere crear porque lo quiso crear, y conociendo las consecuencias y sabiendo que finalmente todo iba a funcionar como debe funcionar, permitió, por ejemplo, que existiera Luzbel, cosa que tanto le molesta a los ateos, a pesar de saber que por darle tanta perfección iba a elegir rebelarse contra Dios, como lo hizo. Y así como decidió que iba a existir y que le iba a dar la existencia perenne, no la eternidad, porque sí tuvo inicio, no propiamente, pero eternidad hacia adelante sí, no puede, no puede Dios, que es sabio, desdecirse y habiendo conocido esa libertad y el uso de la libertad, cambiar de opinión y decirle a Luzbel, ¿qué crees? Como no hiciste lo que deberías de haber hecho y te rebelaste contra mí, ahora te voy a devolver a la nada, vas a dejar de existir, te voy a aniquilar porque me has defraudado, me has decepcionado. Nuestra teología católica dice que eso es imposible porque entonces estaría Dios corrigiendo un error que cometió y Dios no va a reconocer un error ni aunque lo cometiera. Así que no va a dejar de existir nunca jamás Satanás. Y también decimos que la perfección que se les dio hace definitivas sus decisiones, no pueden andar como veletas cambiando de opinión porque son demasiado perfectos como para andar en ambigüedades. Así que por esa razón nunca se va a arrepentir y por ser decisión de Dios su existencia no va a dejar de existir. Y como la opción de estar con Dios es estar en la felicidad perfecta, la opción opuesta, que es estar sin Dios, es estar en tristeza y sufrimiento perpetuo toda la eternidad. Mágicamente ese es el principio. Entonces, aunque el demonio ya está vencido, la batalla que hay actualmente entre el bien y el mal no es para ver si gana Dios o gana el demonio, sino para ver cuántos son tan listos como para irse con Dios y cuántos son tan tontos como para hacerle caso al demonio e irse con él. Ese es la bronca actual entre el bien y el mal. Y lo que nos toca es impedir que se vaya con el demonio, que se vaya al infierno, porque dice en Mateo 25, apártese de mí a los que hicieron el mal, vénganse para acá los que hicieron el bien, y les dice a los malos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo y no me ayudaron, estuve en la cárcel y no me visitaron. Y si dice que va a ser el juicio así, y los de la izquierda, siempre la izquierda, todos los comunistas, por ejemplo, están camino del infierno, lo está diciendo allí, y dice que ahí será el llanto, el crujir de dientes, y ahí el gusano no muere. Pues no se van a quedar los gusanos eternos y nadie entre los gusanos, ¿no? El gusano es eterno, el fuego es eterno, y los que lo van a padecer igual de eternos. Y todas las vueltas locas que dan para decir que no está en el infierno el Judas Iscariote, ni Hitler, ni Mao Zedong, pues están perdidos, no saben de lo que hablan, no están dentro del contexto del cristianismo.
Y bueno, última aclaración. Los católicos consideramos muertos a los que están en el infierno. Consideramos difuntos a los que murieron en gracia de Dios, y consideramos vivos y santos a los que fueron a dar al cielo. No consideramos muertos a los que están en el cielo. Eso no es estar muertos, eso es estar vivos, aunque estén incompletos. Están incompletos porque no tienen su cuerpo, pero sí están vivos porque están en presencia del Dios vivo y tienen vida en él y para siempre, porque eso ya tampoco tiene reversa, ni la vida eterna ni la muerte eterna. Entonces, ese es mi planteamiento inicial. Existe y es eterno. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué querés saber vos, piba? Bueno, adelante. ¿Quién va a hablar? ¿Me permite? Adelante. Ok, miren, hagan las luces. Que el grupo del Señor va a hablar. Puesto que si existe lo bueno, también tiene que existir lo malo, porque todo perfecto tiene sus polos opuestos. Todo lo que sea perfecto tiene sus polos opuestos. Dios, por tanto, como Él es perfecto, así como creó el cielo para que pasen por la eternidad sus hijos, también sus enemigos que pasen por la eternidad en el infierno. El que quiere negar el infierno es un necio. Está escrito. Y si el que no quiere entender que el infierno es un castigo eterno, bueno, nadie pierde. El único que pierde es el estúpido, el necio que diga que no hay infierno. Y de eso está lleno el mundo, de esos escuágalos. Entonces, para mí, por lo que yo he leído en la Biblia, el infierno existe tan literal como el cielo. He dicho, porque no quiero hacer un monólogo, quiero conversar, quiero dialogar con ustedes. Adelante, que quiera hablar. José Luis tiene apagado el micrófono, si no se ha dado cuenta, pues puede estar tratando de contestar y nadie lo escucha. Ahí voy. Andaba. Mire, la expresión bíblica dice es fuego eterno. El fuego eterno, el agua de fuego, es eterno porque proviene de Dios. Mientras exista Dios, va a haber de ese fuego eterno y Dios es inmortal. Entonces siempre será eterno. Pero los que van a llegar ahí no son inmortales, hermanos. Ninguno de los que van a ser lanzados ahí son inmortales. Los ángeles fueron hechos con inmortalidad, pero perdieron, muchos de ellos perdieron la dignidad y ahora van a ser destruidos. Dice que el fuego eterno también está para ellos, para Satanás y sus demonios, sus ángeles. Todos van a ser lanzados al agua eterna. Y el fuego eterno no es un lugar para vivir eternamente. Fíjense bien, la promesa de la vida eterna se le fue dado a los santos, no a los malos. Los malvados van a ser destruidos en el fuego eterno. El ejemplo de ello fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos por el fuego eterno. Se destruyó esas ciudades y el fuego fue recogido, fue llevado. ¿Dónde está ese fuego? Esperando volver a ser utilizado cuando sean lanzados ahí todos los que van a ser juzgados.
En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que el mar vomitará sus muertos, el Hades, la sepultura, y todos serán juzgados según sus obras. Los que no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados al lago del fuego. Y eso es para destrucción, no para vivir eternamente, ni para sufrir eternamente. Recuerden, el fuego es el que es eterno, no los que van a echar ahí. Esos fueron personas mortales que se les va a dar vida. Cuando sean juzgados, se les va a dar vida para que sean juzgados. Y así vivos serán lanzados. Por eso dice la Escritura que solo Dios puede matar el alma. ¿Por qué? El alma es la persona viva. El cuerpo y el espíritu de vida son el alma, un ser viviente, el alma viviente. Por eso las almas van a ser destruidas en el lago de fuego. Por consiguiente, no van a vivir. No sé de dónde viene la interpretación esa de la Iglesia Católica, obvio. Que los malvados van a vivir eternamente. Jamás en la Biblia se les ofrece vida eterna a los malvados. Se les ofrece a los santos. Yo les digo, han salido doctrinas de la nada. ¿Quién sabe de dónde lo sacan? Torciendo textos tal vez, pero la Escritura es muy enfática en lo que dice. Por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, en el capítulo 20 de Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Se refiere a la segunda resurrección, porque en la primera resurrección va a ocurrir cuando venga el Señor Jesús, y esta va a ser exclusiva de los santos nada más. Ahí no va a haber malvados, en la primera resurrección. Los santos de Dios, y ellos reciben coronas, reciben tronos. Es una élite de santos, porque también entre los santos hay niveles, hermanos. Está la gran muchedumbre, que son los santos de todos, y están los que reciben corona y trono. Eso la Escritura lo especifica. Ahora, los muertos que sean condenados, arrojados al lago de fuego, ¿vivirán para siempre en ese lugar? La respuesta, pues, Sí, la respuesta es la que da la Biblia, no la que la gente dice. ¿Sí? Es un lugar de eterna destrucción o perdición. Segunda Tesalonicenses 1:9 es lo que dice. Lugar de eterna destrucción o perdición. No habla de vivir de vida perpetua ni nada de eso, de inmortalidad. La Escritura nunca habla de eso. Dice... Oye, permíteme, estás dándole demasiadas vueltas a lo mismo, no necesitas redundar. Yo dije, los que están en el infierno no están vivos, están muertos. Ahí lo que hay es muerte eterna, no vida eterna. Hay existencia eterna. Y si yo dije que hay existencia eterna y tú para contradecirme dices que no hay vida eterna, no hay vida eterna. Esa no es mi doctrina, esa no es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es que en el infierno hay muerte eterna y en el cielo hay vida eterna. Y decir que no sabes de dónde sacan, pues no puedes saberlo porque no lo sacamos de ninguna parte. Eso no está en tu cabeza y en las de los protestantes que no saben de lo que hablan. Eso es. Mira, en el Salmo 37 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra. Luego siguen en el verso 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Luego siguen en el verso 34, espera en Yahvé, guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Luego en el verso 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Eso es lo que nos dice el Salmo 37. Ahora, si nosotros no queremos creer esto que está aquí,
pues vamos a pensar lo que nos dé la gana. Tenemos una iglesia que nos guía y nos enseña lo que nosotros no podemos leer de las escrituras. Vamos a guiarnos porque esa iglesia la puso Cristo, ¿sí? Y las escrituras, pues bueno, hay cuando se pueda, y si no podemos, pues no las leemos. Tenemos quien nos guíe. Fíjate qué cómodos. Yo no soy de banca, hermano, yo no soy de los que llegan a oír. Yo voy a investigar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra es lo que vale, lo que es la palabra de Dios, es lo que vale. Así sean eminencias, títulos, doctorados, pero si no hablan conforme a las escrituras, ¿de qué sirve? ¿Cuál es la ganancia que tienen? Para mí, y yo creo que para Dios tampoco, porque está estipulado. Ahora, dice en el Salmo 92, en el verso 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los días en iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando ya agrega la palabra eternamente, significa que jamás regresarán. Es la muerte segunda, de esa no se vuelve. Ahora, pero ¿cómo van a estar muertos? ¿Qué no sabéis que hasta el diccionario dice que muerto es porque no tiene vida? Los muertos nada saben, dice Eclesiastés, no tienen conocimiento, su mente es puesta en el olvido. Entonces estos muertos, ¿qué? Van a ser como unos troncos, así como echa uno la leña al horno, que, este no se ha prendido, le voy a dar unos reempujoncitos para que se arrime donde está lo más fuerte del fuego. Así va a ser ellos. Nomás se van a ir destruyendo hasta que queden cenizas. Hay una profecía en Isaías, dice que a ver si la encuentro por aquí. La voy a googlear porque no me acuerdo en qué versículo está. Dice, los santos mancharán sus tobillos con la ceniza de los malvados y saltarán como terneros, dice, como terneros, como becerritos. Yo que viví en el rancho he visto los becerritos saltar y los santos alegres. La destrucción ya pasó, los santos ya no serán destruidos y vivirán eternamente en la presencia de Dios, ahora sí. Y no desde ahorita están en la presencia de Dios. Esa es una falaz mentira, mentirosa, mentirotota, dijeron. Los muertos van a ser juzgados y los santos verán a Dios hasta que sean juzgados. No ahorita. Esa es una mentirototota que se aventaron pues para vender velas, para vender no sé qué. Un negocio religioso que no tengo que ver yo en eso. Pero sí, la escritura es muy clara. Ahora, pues, ¿para qué decir de dónde salió todo esto? Pues bueno, todos sabemos de dónde salió. El Mesías jamás dijo por ninguna parte que los malvados sufrirán eternamente. Si ellos sufrieran eternamente, tendrían que vivir eternamente. Oigan, la lógica. Si ellos tendrían que sufrir eternamente, tendrían que vivir eternamente. Entonces, ¿dónde se dijo que los justos vivirán para siempre? Está registrado en Mateo 25. Los justos solamente vivirán para siempre. Las cabras irán al castigo eterno y ese castigo eterno será la destrucción eterna, porque no hay regreso. Ahora, les decía yo, el castigo será eterno porque la destrucción será eterna y definitiva. Este será el castigo del fuego eterno, el mismo castigo que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como leemos ahí en Judas 7, donde se dice que Sodoma y Gomorra fueron apuestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esas ciudades fueron destruidas por Dios y dejaron de existir, ni siquiera saben dónde están. No dicen aquí es Sodoma y Gomorra porque no quedó ni tepalcate de esa ciudad, no quedó un ladrillo, no quedó... ¿Sí? Sí, es destrucción. ¿Para qué los quiere Dios? Para vengarse de ellos, para estarse vengando, ni que fuera Dios un vengativo. Dios es amor. Para hacer justicia. La justicia es destruirlos nada más.
dice, prendan Por favor, todo. ¿por qué no puede salir de la misma estupidez? Es demasiado tiempo para semejante cosa. Bueno, Ya ya hemos leí. regresado sobre eso. Ah, sí, Tranquilo, no se peleen, no se peleen. No se tranquilo. Mm. Buenas noches a todos. Yo en lo particular no soy de tanta bla, 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 bla. Solamente, perdón por el hermano Freddy, ¿no? González. Y yo uso la lógica conforme la Biblia. Si yo vemos claramente, si existe la tierra, existe el cielo. Si existe en el mar el agua dulce y la agua salada, ¿no? Entonces, de las dos cosas vemos. Existe la noche, existe el día. Entonces, por cuanto Dios promete en la vida del árbol, dice si no comen del árbol, vivirán, y si comen, morirán. Entonces, por lo tanto, cuando los primeros hombres, pues desobedecieron, y pues entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es decir, si no hubiese venido la salvación por medio de Cristo, totalmente las personas, todos los que mueren, no somos nada, o sea, no fuéramos nada. Seríamos como las hojas del árbol que cae al suelo y se perdió y se perdió. Pero dice la Escritura que Dios envió a su Hijo, o Él mismo, como muchos lo dice San Juan 1, no, que es otro tema, que vino a salvarnos, o que el Hijo de Dios vino a salvarnos. ¿Ok? ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para los que creemos en Él. ¿Sí? Y para también, no solamente creer, sino que también hay que perseverar en hacer lo bueno, que obviamente todo humano tenemos tropiezos en este mundo, pero desechar lo malo y escoger la mayor parte de lo bueno, el 80, el 90% de lo bueno, porque justo no podemos hacer. Entonces los pecadores, totalmente las personas que no alcanzamos, o sea, que no alcanzan, porque puede ser que uno o sea, mi propio yo, puede ser una de esas que no puede ser salvo. Como dijo el apóstol Pablo, he luchado, he perseverado, he terminado la carrera, pero ni uno sé si soy salvo. Entonces, no, estamos seguros de que nosotros vamos a ser salvos por la fe, pero solamente Dios también sabe nuestras obras. Sí, entonces, la Biblia, yo entiendo que la Biblia nos menciona de un infierno para todos aquellos que no alcanzan la vida, que no tienen escrito los nombres en el libro, obviamente que se van a perder totalmente. Van a ser antes del juicio, todas las personas que están hoy por hoy, están en el infierno, en el lago de fuego, están sufriendo, etcétera. Hasta que llegue la resurrección, entonces todos vamos a ser resucitados. Así sea un asesino, etcétera, etcétera, la persona que picó en la costilla del Señor, esa persona va a ser resucitado. Pero entonces, al final del juicio, y entonces Dios dice, voy a apartar unos por acá, el trigo y la cizaña del otro lado. La cizaña va a ser, o la paja, el trigo a un lado, el granero, y la paja al otro lado. Entonces, ¿la paja para qué lo quiere Dios? Obviamente para la destrucción. ¿Sí? Entonces estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, no sé quién, Freddy o Franco, no sé quién habló. Bueno, y pues, la verdad es de que si nosotros entendemos que sí, existe el cielo,
la gloria eterna, la vida eterna con Dios, y existe la perdición, el castigo. Eso sí, voy a ser imparcial. No sé, todavía no lo sé, si es eternamente el castigo para los que van a ser lanzados al lago de fuego, o solamente van a ser unos cuantos días, pero como dijo el otro hermano, ¿no? Dice, pues ¿para qué lo quiere Dios? Para ver sufrir ahí, o sea, bueno, dice, o sea, lo que no sirve, se pierde, ¿no? Eso es mi pequeño aportación, y pues yo espero que no, que nadie salga peleando, discutiendo, porque nada, no todos tenemos la verdad. ¿Quieres ir o Luis Gerardo? Voy por allá. ¿Va a ir Luis Gerardo? Sí, voy a decir yo. Ok, mire, vecinos. La Biblia es para entender. Está escrito en Mateo 25, 46, que el infierno, que el castigo, mejor dicho, que el castigo y la vida es eterna. Léanse a 25, 46 de Mateo. Todo aquel que quiera negar el infierno siempre busca los versículos naturales, mejor dicho, carnales. Va a morir porque pecó. Morir, sí, todos vamos a morir por causa del pecado, pero ese morir no está diciendo condenar. La condenación es una cosa, morir es otra. Cuando la Biblia se refiere a morir, quiere decir que no va a tener vida, pero es vida, o sea, aquí sobre la tierra, eternamente, que van a vivir los israelitas eternamente aquí en la tierra. Está escrito que ellos son los que van a existir aquí eternamente, viviendo sobre la tierra, mientras la iglesia va a vivir eternamente en los cielos. Y el que murió en pecado, ese va a vivir, pero en el infierno, en el lago de fuego, porque para eso es hecho. Dios hace las cosas perpetuas y para siempre, así como hizo los cielos para vivir, hizo también el lago de fuego para condenación. La condenación en la Biblia se llama morir. Eso no quiere que va a dejar de existir, sino que va a morir. Quiere decir que no va a tener vida en el sentido de gozo, sino que va a tener una muerte, una condenación. La condenación es eterna, como los premios que va a dar Dios. Cualquier pregunta, estoy a la orden. No es que viva, sino que existir ahí. Sí, sin la presencia de Dios, eso se llama infierno, el que no tiene la presencia de Dios en la eternidad. Y encima de eso se le agrega la candela eterna. Todo es eterno, todo lo que es de Dios es eterno, lo bueno y lo malo. La ira de Dios es eterna. Mientras la ira de Dios es eterna, va a existir el infierno, el lago de fuego, el tormento a los que no quisieron recibir el llamado de Jesucristo. Solamente póngase atención de que Dios es eterno, entonces su amor es eterno y su ira también es eterna, y entonces el infierno, el lago de fuego, es eterno, y allí van a sufrir eternamente los impíos, los que no se quisieron, los que rechazaron la sangre de Cristo. Y eso está escrito solamente
en varias partes. Y en Mateo 25:46 le voy a poner como ejemplo eso. Pero los hermanos están buscan los versículos de que de Israel en el Antiguo Testamento. El que peque morirá. Claro que morirá y será exterminado, pero exterminado sobre los vivos, no en los muertos. En los muertos sigue viviendo en condenación eterna porque Dios es eterno. He dicho. Bueno, ahora, Así mismo es. Hola. adelante, Gerardo. A Adelante. ver, sí, Yo estaba escuchando que decían del tema sobre el infierno y estaba escuchando que decían que para que haya un infierno debe de haber una vida y la de nosotros los seres humanos es eterna. Pues no es igual porque nuestro cuerpo va a morir, pero la vida eterna es otra, donde pues sí nos ganamos el cielo, como decimos la gloria, vamos a gozar eternamente. Pero estoy escuchando que hablan sobre de que el pecado, que se va a ir para el infierno y eso, o sea, que existe el infierno y que el que peca, como dice Freddy, Luis Gerardo, los confundo. Hay que ver qué clases de pecados son los que nos llevan al infierno, porque pues tanto hay pecado venial, pecado grave y pecado mortal. No hay que olvidarnos que dicen las cartas de San Pablo que dice, los hechiceros, los hechiceros, los borrachos, los adúlteros, y empieza a decir todos esos pecados, dice, no tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. Pero de ahí dice, pero si el ser humano se arrepiente, dice, pues claro que está la gloria eterna. Y la verdad es que Dios es tan maravilloso porque todos los días nos da un día para hacer las cosas mejor, hacer las cosas nuevas y para arrepentirnos. Por eso dice que Dios nos hizo, dice, un poquito inferior a los ángeles, porque aquel ángel que pecó, ese ángel fue derrotado de un solo, no hay oportunidades. En cambio, nosotros los seres humanos sí tenemos oportunidades en esta tierra, siempre y cuando pues todos los días pues nosotros le debemos pedir perdón a Dios porque todos los días le ofendemos, le fallamos de muchas maneras. Entonces, yo pienso que hay que ver cuáles son pues tantos pecados que hay diferentes, muchos. Aquel que niega a Dios, por decir así, pues yo digo que ese es un pecado mortal. El vivir en el adulterio y si nunca pues cambia la persona, pues también es un pecado mortal. Y sí hay pecados que tienen la solución y a veces es tan fácil la solución, pero pues no podemos condenar de una a una no podemos condenar de un solo, pues a nosotros mismos o al ser humano solamente. bien, si nos vamos al cogollo del asunto, Mateo 25, los versículos 40 a 46. Veamos la palabra de Dios. Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Ahora, si el versículo 46 dice, irán estos, los de la izquierda, los malos, a un castigo eterno, y dice, los justos a una vida eterna, ¿en qué escuela de lógica aprendes que puedes interpretar personal y privadamente que castigo eterno significa destrucción instantánea o en 2 o 3 horas o 2 o 3 días, y que vida eterna, en cambio, significa una vida que no se va a acabar? Si Jesucristo dice en el versículo 46 de Mateo 25, irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna, entonces, porque lo dijo Cristo, el castigo es eterno, tan eterno como la vida. Y el que invente la falacia de la vida contra la muerte no está entendiendo la diferencia entre vida y existencia. Pero para discutir el asunto, primero tendríamos que definir vida. Y como en las escuelas no les enseñan lo que es la vida, nada más les dicen, los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. ¡Oh, wow! Ya sabemos qué es la vida. No, niño, no, bebé, no lo sabes. No te han dicho qué es la vida. Los biólogos no te pueden decir qué es la vida porque no lo saben. Y si ahorita le pregunto a cualquier ser inteligente que pretenda decirme que si la vida eterna, que si la muerte eterna, vamos a ver a dónde llegamos cuando me trate de dar su definición de vida. Entonces, ahí es donde empieza el problema. En cuanto al asunto de la destrucción, también ahí los malditos hijos de su perra madre de las secretarías de educación de todos los países la echan a perder, porque te enseñan la primera ley de la termodinámica. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Colección de inconsistencias y de incongruencias. El problema allí es que lo contrario de destruir, a ver, niños, vamos a la clase de español. ¿Qué es lo contrario de construir? Lo contrario de construir es destruir. ¿Y qué es lo contrario de destruir? El antónimo de destruir es construir. Yo construyo un edificio. Si le cae un meteorito encima al edificio, el edificio queda destruido, pierde su cohesión, su coherencia, su orden, se convierte en una masa informe de desechos y ya no es un edificio, pero fue destruido. Cada átomo que formó parte del edificio sigue allí, no se puede aniquilar ni aunque se aviente a un hoyo negro, la cantidad de materia sigue siendo la misma. No es lo mismo destruir que construir, es lo contrario. Pero dicen, la materia no se crea ni se destruye. Espero que entiendan que ahí hay una falla en la enunciación de la ley, que es correcta en sí, pero está mal definida. Si la materia no se crea, a ver, niños, nos regresamos al español, nos olvidamos de la religión, nos olvidamos de la física, nos olvidamos de las matemáticas, vamos al puro y simple español. ¿Cuál es el antónimo de crear? El antónimo de crear es aniquilar, porque crear es hacer existir algo a partir de nada, o sea, sin tomar ninguna materia preexistente para darle existencia a eso. Haces existir algo que no existía, eso es crear. La materia no se crea. Claro, la materia no tiene poder de crear,
¿Cómo va a crearse, incluso si no existe materia, cómo se va a crear a sí misma con el Big Bang? La nada explotó y como la nada explotó, ya existe todo un universo, pues que se los crea su abuela. La materia no se crea y la materia no se aniquila. La materia sí se destruye cuando hay una explosión, cuando se disuelve con ácido, cuando un cuerpo deja de tener vida y se disuelve. La materia toda permanece, no deja de existir. Entonces, cuando un hijo damnificado de la SEP dice, es que van a ser destruidos, sí, van a ser destruidos, no aniquilados. En ninguna parte dice la Biblia que van a ser aniquilados. Jesucristo dice que su castigo es eterno. Y si los pobrecitos damnificados de la SEP salen con que destruidos es lo mismo que aniquilados, es porque hubo un idiota físico que no sabe español y que les embutió esa ley mal formulada. La materia no se crea ni se aniquila, solo se transforma a sí misma, porque igual que no puede crear, tampoco puede aniquilar. La materia no tiene el poder para devolver a la nada. El que sostiene en la existencia toda la creación es Dios. Y para que algo deje de ser, Dios tiene que retirar su soplo. Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Dios retira su soplo y todo vuelve a la nada. Eso sí sería aniquilación. Pero lo que dice la palabra de Dios, sin interpretaciones privadas de gente que no aprendió lógica y que cree que le enseñaron algo en la primaria, no puede con esto de que irán los malos a un castigo eterno y los buenos a una vida eterna. Esa es la segunda parte. Y bueno, no esperaba tener que darle vueltas a algo tan obvio, pero pues ni modo, tratamos con damnificados de la SEP. Pueden contar las citas quien quiera, porque luego dicen que no uso la Biblia. Vamos a la Biblia. Dios sí castiga y hace bien en castigar y vengar. Entonces, Primera de Samuel 2:3, de Dios es juzgar las acciones. Salmo 58:12, sí, hay un Dios que juzga en la tierra. Salmo 94:8, comprended, estúpidos del pueblo, insensatos, ¿cuándo vais a ser cuerdos? El que plantó la oreja no va a oír, el que formó los ojos no ha de ver, el que corrige a las naciones no ha de castigar. Y bueno, esto fue el Salmo 94:8-10, ahora Salmo 96:11-13. Alégrense de que venga a juzgar. Eclesiastés 12:14. Toda obra la emplazará Dios a juicio, también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Job 19:29. La ira se encenderá contra las culpas y sabréis que hay un juicio. Jeremías 23:6. Yahvé, justicia nuestra. Sabiduría 15:3. Conocerte a ti es la perfecta justicia. Isaías 5:16. El Dios santo muestra su santidad por su justicia. Eclesiástico 11:26. Es fácil al Señor el día de la muerte pagar a cada uno según su proceder. Mateo 16:27. El Hijo del Hombre pagará a cada uno según su conducta. Primera de Samuel 2:25. Si uno peca contra otro, Dios es juez. Pero si pecas contra Dios, ¿quién intercederá? Añado, ¿acaso la Virgen de Guadalupe? Sabiduría 11:10. Dios amonesta como padre o condena como rey. Deuteronomio 1:17. No temas, la sentencia es de Dios. Proverbios 21:2. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero es Yahvé quien pesa los corazones. Proverbios 16:4. Hasta el malvado tiene razón de ser. Proverbios 23:10-11. Es poderoso el vengador de los huérfanos. Proverbios 22:8. Siembra injusticia y cosecharás miseria. Y eso solo fue el apartado 1. Apartado 2. Dios es justo y ama a los justos. Sabiduría 1:6.
La sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no deja sin castigo los labios del blasfemo. Sabiduría 3:9, gracia y misericordia son para sus santos. Deuteronomio 10:17, él no hace acepción de personas ni admite soborno. Proverbios 10:25, el justo es construcción eterna. Proverbios 21:15, la justicia de Dios es alegría para el justo y horror para el malo. Proverbios 21:21, quien va tras la justicia y el amor, hallará vida, justicia y honor. Daniel 12:3, quien enseña la justicia, brilla como estrella. Isaías 58, 1 al 14, la justicia es el ayuno agradable a Dios. Salmo 141:5, el justo leyera por mí. Y termino, segundo de Mateo 6:12 al 17, Dios castiga para corrección. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Yo mero. Sí, hermano. Sí. Ese texto es el meollo del asunto, hermano. Usted ya notó algo ahí, ¿verdad? La escritura dice que el falso Mesías y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Y esto ocurre cuando viene el Señor Jesucristo en su venida gloriosa. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y en este texto está diciendo que después de 1000 años, que es cuando van a ser juzgados los muertos, van a ser lanzados donde están, fíjense bien, donde están el falso Mesías y el falso profeta. Y cualquiera que lee este texto así como lo estamos leyendo, como lo representa la Biblia, lo acabo de leer ahorita en la Biblia católica, pues nos da a pensar, bueno, si fueron lanzados 1000 años antes y todavía en Apocalipsis 20, después de 1000 años, dice que ahí están. Oh, pues sí tiene razón. Este texto es el origen de la doctrina, hermanos. Pero yo quisiera pedirles que vayan al interlineal griego-español y revisen este texto. La palabra están no está en el texto griego. Fue añadida para darle continuidad a la doctrina de los sufrimientos eternos y todas esas cosas. No dice que están, dice dónde fueron echados ellos. O sea, nada más se da la información de que en el mismo lugar donde fue lanzado al lago de fuego el falso Mesías y el falso profeta, ahí también fueron lanzados los malvados, ¿sí? Y Satanás también es lanzado ahí. Si no está la palabra están, no dice que siguen vivos ahí. Pero como en las versiones tradicionales dice que están, pues todo mundo cree que están vivos, porque esos fueron echados 1000 años antes. Oh, tenemos razón, la Biblia dice que están los malvados, están vivos en el lago de fuego, en el infierno. Pero resulta que en el interlineal no existe la palabra están. Sorry. Y yo a estas alturas, nada me sorprende. La mentira siempre está saliendo del mismo lugar. A ver, ¿de dónde salió? Pues de los traductores católicos en este sentido, porque yo lo estoy leyendo en la Biblia católica. Los traductores católicos así les pareció bien
para que cuadre el asunto, porque bueno, ni modo que vamos a desmentir a tantos que ya tenemos adoctrinados. Tenemos que hacerles ver que así está pues en la Biblia. Y me va a dar tristeza porque este señor Galíndez ya me dijo una vez que yo me voy a otros idiomas y nosotros tenemos la Biblia en español. Me voy a investigar donde no corresponde al hebreo. Entonces, el otro señor el otro grupo que está, un Roosevelt, que aquí lo tuvimos también, ofendido porque yo le doy referencias en los textos griegos o en los textos en hebreo, y que eso no es. Nosotros tenemos nuestra Biblia, pues sí, la que te conviene, la que te sostiene, lo que tú dices, pero no siempre la Biblia no se escribió en español, hermano. Ustedes saben bien perfectamente. Y yo sé que lo estás checando. Revísalo, a ver si está en el interlineal. En el interlineal no aparece la palabra están. Aquí está la interlineal. Y el calumniador, extraviando a ellos, fue arrojado hacia adentro al lago del fuego y el azufre, donde también la bestia salvaje y el falso vocero serán atormentados. Donde también serán atormentados. No dice están, dice donde también serán atormentados. Nada más. La palabra están no está en el texto. No, solo dice que también serán atormentados. Eso es lo que dice, y tu interpretación vale con lo que el agua sucia de mis calcetines. Y es correcto, porque también los que van a ser lanzados van a ser atormentados igual que aquellos primeros, es lo que está diciendo el texto. ¿Todos? ¿No? ¿De acuerdo? Todos. Verbo estar. El verbo estar no está. No está diciendo el texto que ahí están. Entonces tendría razón. Dice que también serán atormentados. Y el tormento eterno que dijo Jesucristo en Mateo 25, que no lo puede estar, también serán atormentados. Y no dice están ni lo necesita. Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita repaso mi parte de en la Biblia que estoy revisando, y si viene el verbo estar, pues se lo quito, al fin que la sintaxis funcione exactamente igual, porque por sintaxis puede ponerse el verbo estar, y con sintaxis se puede acomodar para poder eliminar el verbo estar. Ahorita en lo que platican sobre eso, también serán atormentados, sin verbo estar. ¿De acuerdo? Bueno, dice este pequeño punto, que es el origen de enseñar esa doctrina. Que siguen vivos ahí, pues. Ya ven que no existe. Entonces, pues tampoco nosotros vamos a... Y que solo es una traducción. Pues, ¿sí? Ya lo ven. Pero para perpetuar una enseñanza que no es. ¿Sí? Mira, el Evangelio enseña claramente que en el día del juicio, el castigo o tormento de los condenados será mayor o menor dependiendo de ellos, de lo que hicieron en la tierra. Fíjense bien, en Lucas 10 dice, por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Está hablando de estas de Cotaín. ¿Sí? Será más tolerable para Tiro y Sidón que para ellos. Ahora, ahí en Marcos 10:40 dice, y que devora la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones. Estos tendrán un castigo más riguroso. Está hablando de esos santurrones que se pasan orando ahí en el templo y todo lo contrario. ¿Sí? Estos tendrán un castigo riguroso. Se va a castigar de diferente según, por eso la palabra aparece ahí en Apocalipsis 20. Sí, 4 o 5 segundos más. Y luego nada. 7 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 15 segundos, y ya no eres. Lo que sea necesario. No sabemos exactamente el tiempo para cada uno, pero si ya hiciste pecado de muerte y nada más tienes uno, no es lo mismo tener 100 pecados de muerte que tener un pecado. Un pecado de muerte ya no te salva. Entonces, es obvio que mientras pagas tu pecado,
Si te alcanzaste a morir, si no vas a salir nomás chamuscado. Pero si tus pecados graves, pues ahí te vas a estar sufriendo y pues no vas a alcanzar ni a resistirlo. Vas a tener que ser calcinado. De hecho, lo que va a hacer el fuego eterno va a calcinar, como calcinó a Sodoma y Gomorra. Por eso dice, fueron puestas por ejemplo, para que entiendas cómo hacer aquello. La escritura es clara, hermano. Te da muestras, te da ejemplos. Así como Sodoma y Gomorra, así también van a ser estos ellos. Fue pues, por ejemplo, dice en el libro de Judas. Entonces, hay que aprender de lo que leemos. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos que ir recibiendo, lo que nos está diciendo Dios. No lo que piensan de lo que están leyendo. Así es como se han hecho muchas falsas doctrinas. Y pues, no sé, si gustan, le buscamos más a la Biblia, ¿qué más puede haber en este sentido? Yo creo que estos textos son muy, muy fuertes. Va a haber una destrucción. Hazme favor de decirme si ya corregí bien esta traducción. Aquí en mi Biblia de Jerusalén textual, capturada, ahora dice, Apocalipsis 20:10, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eliminé el verbo estar, sí lo tenía, ya se lo quité. ¿Está bien esa traducción o todavía tienes algo más que corregirle? Perdona, pero a mí no me tienes que decir eso. Tú me dijiste que sobra esa palabra estar porque no está en el original, ya fuimos al original, ya vi que no está. Como yo soy un corrector profesional de idioma español, hice una corrección y quedó, y el diablo su seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Borré el verbo estar y el mensaje es exactamente el mismo según yo. Tal vez hice mal al conservar el mensaje como se entiende y me puedas corregir para que se entienda otra cosa. Venga. No, hazlo como te parece bien a ti. Muchachos, hermanos. Bueno, corregido está. Gracias por la corrección. Dijo, Entonces, oigan, el diablo, la verdad que ¿Hablar Estrellita o yo? yo quiero hacer una pregunta. ¿El diablo, la bestia y el falso profeta son la misma cosa? La bestia, el falso profeta son la misma cosa. Son varios personajes. Parece que el micrófono de Estrellita es el que ocasiona esta duplicación. Se oye horrible. Deberías acercarte más a tu teléfono para no ocasionar refrigeración del sonido. ¿A quién le dices? No, claro que lo que pasa es que no entendí nada de lo que dijo ella, solo oí sonidos metálicos. La misma cita bíblica está dando la solución, porque si nos hace una lista de seres que van a caer en un lugar, entonces no puedo yo confundir
a esos seres. Una cosa es el demonio mismo, otra cosa distinta es su, su precursor, su encarnación, el falso profeta. A estas lo que yo estoy pensando es que ese falso profeta, y pensamos muchos dentro del medio tradicionalista, ese falso profeta se llama Jorge Bergoglio, quien ciertamente no es Satanás, y no podría estar donde está si fuera Satanás, porque aunque le entronicen el lugar, no es su lugar. Entonces, hay que identificar a Luzbel con Satanás con mayúsculas, con, con el, ay Dios, con el demonio mayor. Es una persona. Le decimos Satanáses como adjetivo, no como nombre propio, a los, gracias, no como nombre propio a los que siguen su camino y crean confusión y crean cuestionamientos absurdos. Esos son satanáses, son habladores que quieren ocasionar problemas y no son el único Satanás. Así que es una palabra que utilizamos con mayúscula y con minúscula. Cuando pones Satanás con mayúscula, te refieres a Luzbel como el intrigante. Cuando usas Satanás con minúscula, te refieres a los que hacen eso mismo que hace Luzbel. Y recuerda que con la bestia no habla de un solo ser, sino que es una figura apocalíptica, literaria, que representa a diversos poderes que han enfrentado a Dios y que van a ir a dar al infierno con ellos. O sea, la masonería, los lobbies rosas que se dedican a promover el, la confusión de género, la dictadura de género, esa es toda una cabeza de la bestia. Pero cuando hablamos de la bestia no hablamos de demonios específicos personales, un Behemoth o Sasú o quien tú quieras, ¿no? Hablamos de personas humanas agrupadas que así en masa, por ser parte de algo, por ejemplo, el comunismo, van a dar todos al averno por llevarle la contra a Cristo. Entonces, la bestia no es digamos, no es como una hidra de Lerna, como la hidra de Lerna que tenía muchas cabezas, no es un animal monstruoso, fantástico. La bestia son todos esos grupos perversos que están acabando con la educación, con la salud, con la vida de los seres humanos desde el momento de su concepción, por llevarle la contra Dios. Y el anticristo, pues de hecho es una encarnación del demonio mismo, que es como decir, hay que distinguir al verbo divino, Dios Hijo eterno, espiritual, sin cuerpo, que no tiene ni cuerpo ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo en la eternidad. Hay que entender y distinguir de Jesucristo, que es esa misma persona divina eterna, verbo encarnado, ya con cuerpo. Le decimos Jesucristo una vez que esa persona ya tiene su cuerpo. Así que hay una pequeña distinción. Igual sucede que va a parodiarlo el demonio y también va a utilizar un cuerpo humano, y ese es el anticristo, una persona de apariencia humana, pero que en realidad es la persona misma de Luzbel. Eso es de las cosas que hay que distinguir aquí. Entonces, bueno, no sé si con eso sea claro, pero es lo que te puedo responder de momento.
José Luis, Mira, sobre el tema sí, de Marcos, sí, capítulo 9, versículo 13. El fuego que no puede ser apagado. ¿Qué puede decir eso? bueno, el fuego nunca será apagado, porque mientras viva Dios, salud, bien, mientras exista Dios, existe el amor, y mientras exista Dios, existe la ira de Dios. La ira de Dios consiste en el juicio eterno. Juicio eterno no quiere decir aniquilación, sino seguir viviendo, pero en condenación. Es que este es clarito, ese versículo que dio usted, hermana, y el otro que se dio en el Apocalipsis, que el falso profeta y el testigo ya van a estar en el lago de fuego cuando sea echado Satanás al lago de fuego, y allí será el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Allí no dice que por un ratico, sino por los siglos de los siglos. Eso le sucede Sí. también en Oye, Marcos. Freddy, Aló, permíteme decime, una Pili. pequeña aclaración para que tengas el problema de la gente que está diciendo continuamente eso de que si hay vida eterna, no la hay. Tienes que decir existencia eterna, o sea, no uses el verbo vivir eternamente para condenados. Ellos solo existen, pero no tienen vida porque no tienen a Cristo. No sé si quieren En otra, otra vez más. No finalizamos el tema. mira, Pueden mucha explicación de este tema. mira, ve, en otras palabras, ese versículo está diciendo que van a tener existencia, lo que no van a tener es vida. Vida van a tener eternamente en el infierno. Ellos no van a desaparecer, ellos van a seguir existiendo, porque la ira de Dios es eterna, el infierno es eterno, y el que caiga allí es eterno. Nadie va a desaparecer en el día del juicio. Todos van a ser condenados y todos van a ser, ¿cómo se llama? Glorificados en el cielo. Pues. Los vivos, los que aceptaron a Jesús en el cielo y en la tierra, que son los israelitas, y los que murieron en pecado van a ser atormentados diariamente, eternamente en el lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura, nada más. Uno se pone con lástima, ay no, ellos no van a sufrir, sí van a sufrir, está escrito, la ira de Dios no descansa, y si no descansa la ira de Dios, el sufrimiento a los que adversaron con Dios, tampoco van a dejar de sufrir, porque esa es la ira de Dios, la gran ira de Dios es atormentar a los que no quisieron someterse a su divina voluntad. Ellos van a sufrir eternamente. Aleluya.
Y el gusano tampoco. El gusano es el alma Amén. el gusano es el que va a atormentar a los que están allí. Ese no va a ser apagado nunca. Nunca va a morir. El que está allí va a estar lleno de gusanos. Sí, estoy. Miren, sí, sigue hablando de una destrucción, de una destrucción. Miren, en ningún texto, y perdonen ustedes, dicen que van a ser atormentados de ahí, no, porque van a estar vivos. Ningún texto dice que van a estar vivos. Eso ya es mentir. Y ese fuego, aparte de ese fuego, es literal. Es un fuego literal. Porque fue puesto, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Y dice que ese fuego descendió del cielo. El texto también dice que es fuego eterno. Es el mismo fuego que va, donde van a ser lanzados los malvados. Ahora, fíjense Eso bien. dices tú, la Biblia no. En este texto, a ver, es Mateo 10:28. En Mateo 10:28 dice claramente que serán destruidos el cuerpo y el alma en el lago de fuego, en la gehenna. Aquí Jesucristo utilizó la palabra gehenna, pero bueno, metafóricamente se estaba refiriendo al lago de fuego. Primeramente, ¿por qué utilizó este señor? Que era lo que todos conocían, el basurero de Jerusalén. En ese lugar no había vida. Todo lo que estaba ahí estaba quemándose, destruyéndose. Por eso, bien, el Señor les puso algo que entendieran y vieran realmente cómo es. No había ningún ser vivo en el lago de Gehenna, en el basurero de Jerusalén. Había gusanos porque llevaban cadáveres también, pero después el fuego los consumía. Se agusanaban. Al final del tiempo resultaban quemados los restos. Entonces, les vuelvo a repetir, la vida eterna se le anunció a los santos. La vida eterna no se les va a dar a los malvados, entiéndanlo. Para ellos es muerte, ausencia de vida. Ausencia de vida significa estar muerto. Entiendan. Tiene vida. El muerto no tiene vida, hermano, y discúlpame, por muy sabiendo Dije que seas, tiene usted no va a comprobar que el muerto tiene vida. Por más que quieras que demostrar eso, no lo va a probar nunca. El muerto no tiene vida. Dije define vida, nada más para que quede sin contestar la pregunta y sellar tu condena. No espero que la respondes. Sé que no puedes responderla y que no vas a responderla. Atrás conmigo. No tiene vida, no tiene existencia. No, lo que tiene es existencia, no tiene vida, porque el que está alejado de Dios tiene existencia, pero no tiene vida. La vida la da Dios. Y el que está fuera de Dios tiene existencia, pero sin vida. Aleluya, gloria al Señor. Muertos en vida. Eso es lo correcto. Entonces, hermano, si Jesucristo puso ese ejemplo del basurero de Jerusalén, así es, miren, la palabra aquí que aparece es destruir. Eso es lo que va a haber una aniquilación de todos los malvados. Oye, yo ya aclaré eso. Destruir no es lo mismo que aniquilar y ya estás haciendo maldita falacia, el sofisma de pasarte de aniquilar. Eso no es cierto. Y aclaré. Mentiroso. Bueno, destruir. Es que como dices tú, que la ciencia dice que la materia no puede ser destruida, solamente transformada.
Bueno, o sea, como Dios es sujeto a la ciencia falsa, pues él no puede destruir a nadie, porque la ciencia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Oh, qué buena Eso también lo respuesta. aclaré. Y Dios La está materia sujeto a no los puede, científicos Dios sí y a puede a la aniquilar, física. Él sí Ay, puede. hermanito. Y lo hice para que entendieran, pero evidentemente ni utilizando un ejemplo No, tan porque aquí común, conocido evidentemente por todo el tú lo mundo. que estás haciendo es perpetuar esa falsa doctrina. Eso es tú con... Al último ni La creo, pues que doctrina estés es en contra válida de y Bergoglio. perfecta, el que está mal eres tú. No te la creo que estés en contra de Bergoglio, la verdad. Estás defendiendo las mismas Bergoglio mentiras del llega al papá. infierno también igual que tú, Bergoglio está de acuerdo contigo. Bergoglio está de acuerdo contigo. Ya sonó la alarma para que me ocupe de mis asuntos. Al idiota que tenga la desvergüenza maldita de decir que estoy huyendo porque soy un cobarde, a ese ahorita No sé mismo lo bloqueo antes de irme a mi meditación. Voy a mi meditación, Ve no voy a y estar. luego regresamos. Buenas Aquí te noches, que esperamos, estén tienes bien. tiempo. No, no era... Sí. Hermana, yo no estuve debatiendo eso, yo estuve debatiendo que los malvados no es eternamente del infierno. Ajá, la destrucción no es eterna, es eterno y el fuego, eso sí, porque es el fuego de que... Amén. Está bien.